Comprar un camión debería ser una inversión, la herramienta que te permite ganarte la vida. Pero hay modelos que por un defecto de fábrica, por un diseño mal concebido o por una fama inmerecidamente buena, se convierten en pozos sin fondo de dinero y paciencia. Esta no es una lista de opiniones. Es una recopilación de advertencias basadas en miles de horas de taller, millones de dólares perdidos y decenas de demandas colectivas. Estos son los 15 camiones que, si compras, te arruinarás. Empezamos con el número 15, y la cosa no pinta bien desde el principio. Número 15. Ford F600 50/F750. Modelos 2015 a 2018 con motor diésel Power Stroke 6,7 litros. Hay camiones que prometen mucho y cumplen poco. El Ford F650 y F750 de estos años es uno de ellos. Sobre el papel, parecía la herramienta perfecta para el trabajo mediano, la robustez de un camión con la mecánica de una pick-up gigante. En la práctica, se convirtió en una pesadilla de taller. El problema más grave y recurrente afecta al sistema de refrigeración, diseñado de manera insuficiente para las exigencias del trabajo continuado. Cuando el motor empieza a calentarse más de la cuenta, y lo hace a menudo, las consecuencias se encadenan. La junta de culata cede, el cabezal se deforma y el aceite empieza a mezclarse con el refrigerante. La factura de reparación, en ese punto, puede superar los $15.000 sin despeinarse. A esto se suma la transmisión Torque Shift, que en estos modelos sufre fallos prematuros en los solenoides y en el cuerpo de válvulas, provocando cambios bruscos que terminan dañando el resto del tren motriz. Lo más inquietante es la edad a la que empiezan los problemas. No hablamos de camiones con 500.000 kilómetros, sino de unidades que apenas superan los 100.000. Hay conductores que los han llevado al taller antes de cumplir los 2 años de uso. Comprar uno de estos Ford es como jugar a la ruleta rusa con 3 balas en el tambor. Número 14. Chevrolet Kodiaq /G M C Top Kick. Modelos con motor Duramax 6,6 litros de primera generación. Hubo un tiempo en que estos camiones medianos de General Motors dominaban las flotas municipales y de construcción. Eran robustos, tenían buena imagen, y el motor Duramax prometía la fiabilidad que la marca había conseguido en sus pickups. Pero el tiempo ha destapado sus vergüenzas. El sistema de inyección de los primeros Duramax instalados en estos chasis resultó ser mucho más delicado de lo que debería. Los inyectores fallan con una frecuencia alarmante, y cuando lo hacen, no solo dejan el camión parado, sino que pueden contaminar el aceite con diésel, arruinando cojinetes y cigüeñal en el proceso. El módulo de control del motor, situado en una ubicación que parece diseñada para acumular suciedad y humedad, también da problemas. Un día el camión funciona, al día siguiente no arranca, y el diagnóstico puede llevar semanas. Pero el golpe más duro para el propietario actual es la disponibilidad de repuestos. Chevrolet y MC dejaron de fabricar estos modelos hace años, y muchos componentes específicos ya no se producen. Encontrar una pieza de segunda mano en buen estado es una odisea, y cuando la encuentras, el precio es desorbitado. El Kodiaq y el Top Kick se han convertido en esos camiones que, cuando se estropean, se quedan años en el taller esperando una pieza que nunca llega. Número 13. Dodge Ram 3500/4500/5500. Modelos 2007 a 2009 con motor Cummins 6,7 litros y transmisión automática 68RFE. Aquí tenemos un caso curioso. Un motor excelente, posiblemente el mejor diésel ligero de la historia, acoplado a una transmisión que no estaba a su altura. El Cummins 6,7 litros es una bestia indestructible, capaz de soportar abusos que matarían a cualquier otro motor. Pero toda esa potencia tiene que llegar a las ruedas a través de la transmisión 68RFE, y ahí empieza el problema. Esta transmisión, diseñada para un uso normal, simplemente no puede con el par que el Cummins es capaz de generar cuando se le exige trabajo pesado. Los síntomas son siempre los mismos. El convertidor de par empieza a patinar, los cambios se vuelven bruscos y finalmente los discos internos se queman.
La reparación de una 68RF puede costar entre 5 y 8 mil dólares, dependiendo de los daños. Y lo peor es que, si no refuerzas la transmisión con componentes aftermarket, el problema se repite. Hay propietarios que han cambiado la transmisión 3 veces en menos de 100.000 kilómetros. El motor sigue ahí, perfecto, implacable, esperando a que la caja de cambios deje de ser su talón de Aquiles. Comprar uno de estos Rams es comprar un Cummins con una sentencia de muerte encima. Número 12. International Durastar. Modelos con motor MaxxForce 7. Si hay un motor que merece un lugar destacado en cualquier lista de desastres mecánicos, ese es el MaxxForce 7 de International. Un V8 diésel de 6,4 litros que la compañía desarrolló para cumplir con las normativas de emisiones sin recurrir a la urea, y que se convirtió en un monumento a la mala ingeniería. El sistema EGR, sometido a unas exigencias imposibles, se obstruía con una frecuencia pasmosa. Los inyectores fallaban en cadena. Los turbos, de geometría variable, se agarrotaban. Y cuando todo eso ocurría, el motor entraba en un círculo vicioso de regeneraciones constantes que acababan por fundir los pistones o agrietar los cabezales. Lo peor del MaxxForce 7 es que no avisaba. Podías tener un camión que funcionaba perfectamente un día, y al día siguiente, sin previo aviso, el motor decía basta. Las facturas de reparación oscilaban entre los 12 y los 20.000 dólares, a menudo más de lo que valía el camión completo. International recibió demandas colectivas. Concesionarios enteros se llenaron de Durastar esperando motores nuevos, y los propietarios aprendieron una lección dolorosa. Nunca compres la primera generación de un motor diseñado para cumplir normas imposibles. El Durastar con MaxxForce 7 es una bomba de relojería que tarde o temprano explota. Número 11. Mitsubishi Fuso FE/FG. Modelos 2006 a 2010 con motor 4M50. El Mitsubishi Fuso FE y FG han sido durante décadas los reyes del reparto urbano y las aplicaciones de cabina avanzada. Su tamaño compacto, su maniobrabilidad y su facilidad de uso los han convertido en favoritos de flotas de mensajería, servicios municipales y pequeños negocios. Pero entre 2006 y 2010 algo salió mal. El motor 4M50, un 4 cilindros diésel de 4,9 litros, empezó a dar problemas que empañaron la reputación de la marca. El turbo, en particular, resultó ser un punto débil. Se diseñó con una geometría que no soportaba bien los ciclos de trabajo urbano, con continuos arranques y paradas. Los álabes del turbocompresor se agarrotaban, la presión de soplado caía, y el motor perdía potencia hasta quedar prácticamente inútil. El sistema EGR, también mal dimensionado, se obstruía con hollín y obligaba a regeneraciones constantes que acababan por diluir el aceite con diésel. Cuando el propietario llevaba el camión al taller, la noticia era siempre la misma. Reparación del turbo, limpieza del EGR, posible daño en los inyectores. La factura rondaba los 5.000 dólares, a menudo más de lo que el camión había costado de segunda mano. Lo peor es que estos problemas eran recurrentes. No había una solución definitiva, solo parches temporales. El FE/FG de esos años se convirtió en el dolor de cabeza de muchos pequeños empresarios que confiaron en una marca con buena fama. Número 10. Isuzu NP PMR/NQR. Modelos 2004 a 2007 con motor 4HE1. Isuzu tiene fama de construir motores indestructibles. Y es cierto, los construye. Pero entre 2004 y 2007, con el motor 4HE1, algo falló. Este 4 cilindros diésel, que equipaba a los populares NPR y NQR, desarrolló un problema crónico con el sistema de inyección que ha llevado a la ruina a más de un propietario. Los inyectores, en lugar de durar los cientos de miles de kilómetros que se esperaban, empezaban a fallar alrededor de los 150.000. Al principio, los síntomas eran sutiles. Un poco de humo blanco al arrancar, un consumo ligeramente superior, alguna pérdida de potencia intermitente. Pero si el conductor ignoraba esas señales,
El desenlace era catastrófico. Un inyector que falla en un motor diésel common rail no solo deja de pulverizar bien el combustible, puede acabar inyectando diésel líquido directamente al cilindro. Ese diésel lava la película de aceite de las paredes, diluye el lubricante en el cárter y, finalmente, provoca el agarrotamiento de un pistón o la rotura de una biela. La reparación, en ese punto, implica abrir el motor por completo, rectificar el bloque o cambiarlo entero. Entre 8 y 12.000 dólares después, el propietario se encuentra con un camión que vale menos de lo que ha pagado por arreglarlo. El 4H E1 es un motor excelente cuando funciona, pero cuando falla, falla con ganas. Número 9. Freightliner Sprinter, modelos 2007 a 2009, con motor V6 diésel. La Sprinter es, sin duda, la furgoneta más icónica del mundo. Su diseño, su espacio interior, su imagen asociada al transporte profesional la han convertido en un éxito de ventas durante décadas. Pero entre 2007 y 2009, Mercedes-Benz, propietaria de la marca, decidió instalar un motor V6 diésel que resultó ser una pesadilla. El problema no era la mecánica básica, sino todo lo que la rodeaba: el sistema de emisiones, la electrónica de control, los sensores y actuadores que convertían cada avería en un rompecabezas. El sistema de recirculación de gases, EGR, se obstruía con una frecuencia pasmosa. El filtro de partículas, DSPOF, entraba en regeneración constante, consumiendo diésel extra y diluyendo el aceite. Y cuando algo fallaba, la centralita electrónica respondía con códigos de error tan crípticos que ni los mecánicos especializados daban con la solución. El turbo, además, sufría problemas prematuros en sus álabes de geometría variable. Cambiar un turbo en una Sprinter de esos años podía costar más de 3.000 dólares. Y lo peor es que a menudo, el turbo nuevo no duraba mucho más que el original. El coste de propiedad a largo plazo de estas Sprinter es sencillamente aterrador. Hay quien dice que, si sumas lo que pagaste por ella y lo que has gastado en reparaciones, podrías haber comprado 2 furgonetas nuevas de otra marca. Y no les falta razón. Número 8. Workhorse. Custom chasis doble, U42 W62. Modelos con motor GO. M8, 1 litros y transmisión Allison. Estos chasis, utilizados principalmente en autobuses escolares, furgones de reparto y vehículos recreativos, son un caso curioso de cómo un motor y una transmisión excelentes pueden convertirse en un problema cuando se montan en un conjunto mal diseñado. El motor G M8, 1 litros Vortec es un gigante de gasolina, un V8 de 8,1 litros con una reputación de robustez. La transmisión Allison, por su parte, es posiblemente la mejor caja automática para trabajo pesado del mercado. Pero en los Workhorse doble, U42 y W62, algo fallaba. El problema principal era el sistema de refrigeración, insuficiente para las exigencias del trabajo continuado, especialmente en aplicaciones de paradas frecuentes como los autobuses escolares. El motor se calentaba, la junta de culata cedía y el refrigerante empezaba a mezclarse con el aceite. Una vez que eso ocurre, el motor está sentenciado. La reparación implica desmontar la culata, rectificarla o cambiarla, y muchas veces los daños en los cojinetes del cigüeñal obligan a una reconstrucción completa. Estamos hablando de facturas que superan fácilmente los 10.000 dólares, a menudo más de lo que vale el vehículo completo. Cuando el propietario se enfrenta a esa realidad, la decisión es siempre la misma: desguazar o vender por piezas. El Workhorse es la prueba de que un buen motor y una buena transmisión no garantizan un buen vehículo si el conjunto está mal concebido. Hasta aquí hemos visto máquinas problemáticas, pero con las que aún se puede convivir si estás dispuesto a gastar. Los 7 que vienen son el infierno sobre ruedas. Son los camiones que han quebrado flotas enteras, los que han generado demandas colectivas millonarias, los que deberían venir con una advertencia sanitaria en el capó. Y el número 1 no es solo el peor camión para comprar, es para muchos el mayor error financiero sobre ruedas que se ha cometido jamás. Número 7. Ford F.
F650/F750, modelos 2020 a 2022 con motor diésel Power Stroke 6,7 litros de alta potencia. Si los modelos anteriores del F650 y F750 ya eran problemáticos, la generación 2020 a 2022 llevó los defectos a un nuevo nivel. Ford decidió instalar en estos camiones la versión de alta potencia del motor Power Stroke 6,7 litros, el mismo que equipa Samy Combat Team a las pickups F450, pero sin tener en cuenta que un camión de trabajo pesado no es una pickup. Las exigencias térmicas y mecánicas son muy superiores, y el motor comenzó a mostrar signos de fatiga preocupantes. El sistema de posttratamiento de emisiones, ya de por sí complejo, se convirtió en una pesadilla recurrente. El filtro de partículas, DPF, se saturaba con una frecuencia inaceptable, obligando a regeneraciones constantes que consumían diésel extra y diluían el aceite. Los sensores de N o X fallaban uno tras otro, y cuando fallaban, el motor entraba en modo de protección, derate, limitando la potencia a niveles que hacían imposible circular por autopista. Lo peor es que estos modos derate ocurrían en los momentos más inoportunos, en medio de una subida, con carga completa, en un adelantamiento. La transmisión, además, no estaba a la altura. Los mismos problemas de la Torque Shift se repitieron, con fallos en los solenoides y en el cuerpo de válvulas que dejaban el camión tirado sin previo aviso. Cuando la garantía expiraba, el propietario se enfrentaba a facturas de 5 cifras con una regularidad pasmosa. El Ford F650 de estos años es el ejemplo perfecto de cómo una mala integración entre motor, transmisión y chasis puede convertir una herramienta de trabajo en una condena económica. Número 6. International CB Series, modelos basados en Nissan Titan XD. Cuando International decidió entrar en el segmento de las pick-up pesadas, cometió un error estratégico. En lugar de desarrollar un vehículo propio, tomó la base del Nissan Titan XD, le puso su emblema y lo vendió como si fuera un International. El resultado fue un Frankenstein mecánico, que no terminaba de ser ni una cosa ni la otra. Los problemas empezaban por la falta de identidad. Los concesionarios International no estaban preparados para reparar un vehículo con componentes Nissan, y los concesionarios Nissan no querían saber nada de un vehículo con emblema International. El propietario quedaba atrapado en un limbo de servicio técnico donde nadie asumía la responsabilidad. La transmisión, un componente específico de este modelo, sufría fallos prematuros. La electrónica era un desastre, sensores que daban lecturas erróneas, centralitas que se reseteaban solas, luces de avería que se encendían sin motivo aparente. Y cuando el propietario lograba que un concesionario aceptara mirar el vehículo, el diagnóstico podía llevar semanas, porque los manuales de taller no coincidían con la realidad del vehículo. La CV Series es el ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando dos culturas de ingeniería se mezclan sin integrarse. Unos pocos ejemplares se vendieron, y los que aún circulan lo hacen con la esperanza de que no pase nada, porque cuando pasa, arreglarlo es una odisea. Número 5. Hino 200, 68/338, modelos 2010 a 2015 con motor J08E. Hino es, para muchos, sinónimo de fiabilidad japonesa. Pero entre 2010 y 2015, algo salió mal en la planta que producía los motores J08E. Estos motores, que equipaban a los modelos 268 y 338 de Hino, empezaron a desarrollar problemas que mancharon la reputación de la marca. El sistema de inyección Common Rail resultó ser mucho más delicado de lo esperado. Los inyectores fallaban en cadena, y cuando fallaban, no solo dejaban el motor sin potencia, sino que podían provocar daños catastróficos si el combustible diésel se colaba en el aceite. El turbo, además, mostraba signos de fatiga prematura, con cojinetes que se desgastaban y árboles que perdían concentricidad. Pero lo más alarmante era el consumo de aceite. Muchos propietarios reportaban tener que añadir varios litros entre cambios,
un síntoma inequívoco de que algo no iba bien en los segmentos o en las guías de válvula. Cuando llevaban el motor al taller, la noticia era siempre la misma: reparación cara y casi y a menudo, sin garantía de que el problema no volviera a aparecer. Hino intentó solucionarlo con actualizaciones de software y mejoras en los componentes, pero para los propietarios de los modelos 2010 a 2015, la solución llegó demasiado tarde. Muchos de estos camiones fueron abandonados a medio camino, vendidos por piezas o simplemente aparcados en un rincón, esperando una decisión que nunca llegaba. El J08 de esos años demostró que incluso los japoneses pueden equivocarse. Número 4. Peterbilt 579. Modelos 2012 a 2015 con motor PACCAR MX-13. Peterbilt es una de las marcas más queridas de América. Su nombre evoca calidad, estilo y tradición. Pero cuando lanzaron el motor PACCAR MX-13 en sus modelos 579, algo salió terriblemente mal. Las primeras generaciones de este motor, diseñado para competir con los gigantes europeos, adolecían de defectos de juventud que resultaron catastróficos. El problema más grave afectaba al cigüeñal. Por un error en el tratamiento térmico o en la aleación, algunos cigüeñales desarrollaban grietas microscópicas que con el tiempo se convertían en fracturas. Cuando el cigüeñal se parte en un motor diésel, el resultado es apocalíptico. Pistones que golpean válvulas, bielas que perforan el bloque, metralla que circula por todo el sistema de lubricación. La reparación, en esos casos, no consiste en arreglar el motor, sino en cambiarlo entero. Y un motor nuevo para un Peterbilt 579 puede costar más de $30.000, sin contar la mano de obra. A esto se sumaban problemas con los cojinetes de biela, que se desgastaban prematuramente, y con el sistema de inyección, que fallaba sin previo aviso. PACCAR acabó reconociendo los problemas y mejoró el motor en generaciones posteriores, pero para los compradores de los primeros 579, la experiencia fue devastadora. Muchos perdieron decenas de miles de dólares y, lo peor, la confianza en una marca que creían inquebrantable. Número 3. Kenworth T680. Modelos 2012 a 2015 con motor PACCAR MX-13. El mismo problema, la misma historia, la misma decepción. El Kenworth T680, el buque insignia de la marca hermana de Peterbilt, montaba el mismo motor. PACCAR MX-13 en sus primeros años y sufría los mismos defectos. Cigüeñales que se partían, cojinetes que se desintegraban, inyectores que fallaban. La única diferencia era el emblema en el capó. Para los propietarios de estos T680, la pesadilla era doble. Por un lado, tenían un camión que no podían usar porque el motor estaba en el taller. Por otro, veían cómo el valor de reventa se desplomaba a medida que la mala fama del MX-13 se extendía. Los concesionarios se llenaron de T680 y 579 esperando motores nuevos, y los plazos de entrega se alargaban hasta los 6 meses. Mientras tanto, el propietario seguía pagando el crédito del camión, el seguro, los impuestos, sin poder generar un solo dólar de ingresos. Hubo casos de empresas enteras que quebraron porque su flota de T680 quedó inmovilizada. PACCAR aprendió la lección y los MX-13 posteriores son mucho más fiables, pero para los que compraron entre 2012 y 2015, el daño ya estaba hecho. El T680 de esos años es un recordatorio de que incluso las mejores marcas pueden lanzar productos inmaduros y de que el precio de esa inmadurez lo pagan siempre los clientes. Número 2. Freightliner Cascadia. Modelos 2008 a 2010 con motor Detroit de D15 de primeras generaciones. El Freightliner Cascadia es hoy el camión más vendido de América, un estándar de eficiencia y fiabilidad. Pero no siempre fue así. Las primeras generaciones del motor Detroit de D15, las que equiparon a los Cascadia entre 2008 y 2010, fueron un auténtico desastre. El problema principal era el sistema EGR, sometido a unas exigencias que no podía soportar. Los enfriadores de EGR se agrietaban,
permitiendo que el refrigerante se mezclara con los gases de escape y, eventualmente, entrara en los cilindros. Cuando eso ocurría, el motor empezaba a perder compresión, a echar humo blanco y finalmente a fallar. El turbo de geometría variable también daba problemas. Los álabes se agarrotaban por el hollín, la presión de soplado caía y el motor perdía potencia. Pero lo peor eran las grietas en el cabezal del motor. Por un defecto de diseño o de materiales, algunos cabezales se agrietaban después de pocos miles de kilómetros, provocando una mezcla de aceite y refrigerante que acababa con los cojinetes del cigüeñal. La reparación de un DD15 de esos años podía costar fácilmente $40.000. Muchas flotas, las que podían permitírselo, cambiaban los camiones antes de llegar a los 500.000 kilómetros para no tener que enfrentarse a esa factura. Las que no podían, simplemente, quebraban. El DD15 acabó siendo un motor excelente después de varias actualizaciones, pero las primeras generaciones son un aviso de lo que ocurre cuando la presión por cumplir normativas de emisiones se antepone a la madurez de la ingeniería. Número 1. El abismo absoluto. International ProStar con motor MaxxForce 13 y MaxxForce 15. No hay debate, no hay discusión, no hay un segundo lugar que se le acerque. El International ProStar con motor MaxxForce 13 o MaxxForce 15 es, sin ninguna duda, el camión más ruinoso de la historia moderna del transporte. No es que tenga un problema, es que todo en él es un problema. La historia comienza con una decisión estratégica de International: cumplir las normativas de emisiones EPA sin utilizar el sistema de reducción catalítica selectiva, SCR, es decir, sin urea. Para ello, apostaron todo al caballo equivocado: un sistema EGR de tasa ultra alta que recirculaba cantidades masivas de gases de escape al motor, sometiendo a todos los componentes a unas condiciones térmicas y químicas que no podían soportar. El resultado fue una cascada de fallos que no tenía fin. Los cabezales de los cilindros se agrietaban con una frecuencia pasmosa. Los inyectores fallaban en cadena, contaminando el aceite con diésel y arruinando los cojinetes. Los turbos se agarrotaban. Los pistones se rompían. Las válvulas de EGR se obstruían. El filtro de partículas se saturaba. Y cuando el propietario lograba reparar un problema, otro aparecía a los pocos miles de kilómetros. Las demandas colectivas se acumularon. Los concesionarios se llenaron de ProStar, esperando motores nuevos. Los plazos de reparación se alargaban hasta 6 meses. Los propietarios veían cómo sus negocios se desmoronaban mientras seguían pagando los créditos de camiones que no podían usar. El MaxxForce 13 y 15 no son simplemente motores malos, son, probablemente, los peores motores diésel jamás instalados en camiones de carretera en las últimas décadas. Y lo peor es que International siguió vendiéndolos durante años, negando la evidencia, hasta que la realidad les explotó en la cara. Hoy, los ProStar con MaxxForce se venden por casi nada en subastas, y aún así, quien los compra suele arrepentirse. Porque reparar un MaxxForce no es una inversión, es una condena, y por eso, sin ningún género de dudas, ocupa el número 1 de esta lista. Si ves un ProStar barato, corre. Esa oferta no es una oportunidad, es una trampa.